Todos saben, hay 3 reformas importantes de este gobierno: la reforma educacional, la reforma tributaria, una nueva constitución, ni más ni menos. Pero cuando uno analiza el programa de la presidenta, el programa de la nueva mayoría, y analiza el capítulo trabajo, y ese capítulo lo toma en su máxima extensión, si uno se pone como compromiso llevarlo adelante en su plenitud, se da cuenta que el cambio que podemos introducir en materia laboral es un cambio sustantivo, es un cambio profundo y significativo. Y ese es nuestro compromiso, y por eso lo llamamos el 4º pilar del gobierno de la presidenta, porque tenemos toda la voluntad de llevarlo adelante. Yo soy de los que cree que avanzamos mucho en los 20 años de gobierno que tuvimos, en muchas materias, en índices, en superación de pobreza, democratización, crecimiento, infraestructura, en muchos ámbitos. También avanzamos en derechos de los trabajadores en aquellos años, de los años 90 al año 2010. Avanzamos, pero muy fundamentalmente en derechos individuales, en lo que se llama derecho individual del trabajo. Avanzamos en los contratos, recuerden el Código Laboral del año 90, avanzamos en jornada, avanzamos en remuneraciones, avanzamos en una nueva justicia laboral que cambió el sistema de solución de controversia en materia de juicios laborales. Hubo avance en el seguro de cesantía, que no solo puede haber sido suficiente en sus montos, pero introdujo, a mi juicio, el seguro de cesantía rompió un dogma muy instalado, esto de que la cotización del empleador poco menos que echa abajo la estantería de la economía. No, introdujimos ahí una cotización laboral del empleador, y por tanto hoy día tenemos seguro de cesantía que hay que mejorarlo, que hay que ampliarlo, pero fuimos avanzando. Sin embargo, el derecho colectivo se quedó atrás. El derecho colectivo de los trabajadores se quedó muy atrás. No hicimos las reformas que nuestra gente, que ustedes, que nosotros, que los sindicatos, que todos demandábamos, por distintas razones. No hay que juzgarlo. Yo creo que tenemos que ahora asumir que es el desafío que tenemos pendiente. En materia de relaciones laborales, va a ser el gobierno que va a introducir las reformas al derecho colectivo de los trabajadores, que vamos a potenciar la negociación colectiva, que vamos a abordar los temas siempre casi tabúes, casi dogmas para la derecha y el empresariado, que vamos a terminar con el reemplazo en la huelga, que vamos a hacer que la negociación colectiva sea mucho más fructífera, mucho más amplia, normas de titularidad sindical, todo lo que ustedes conocen también. Bueno, esta es la hora de llevarlos adelante. Vamos a potenciar el derecho colectivo laboral, el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente en condiciones justas, como hasta ahora no ha ocurrido. Acá hay una serie de instrumentos que podemos discutir, hay una serie de facetas en la negociación colectiva que se pueden analizar una por una, pero lo concreto es la voluntad a que es el momento de aquello. Pero no solo eso, el programa de gobierno también contempla en materia laboral una serie de otras reformas que pueden ser muy importantes. Una de ellas, y muy sentida, está el tema del sistema previsional y la AFP. En los primeros 100 días de gobierno va a ingresar al Congreso el proyecto de la AFP estatal. Sabemos, somos conscientes, que hicimos campaña el año pasado, de que la consigna no es AFP estatal, la consigna es no AFP. Estamos conscientes de aquella sensación en la ciudadanía de que el actual sistema de AFP no está dando las pensiones que nuestros trabajadores merecen y que no las va a dar porque tiene un problema estructural. Sin embargo, no es menos cierto que también tenemos que estudiar cuál va a ser aquel nuevo sistema que vamos a construir. En ese sentido también en los primeros 100 días de gobierno, esperamos que muy prontamente se va a constituir un grupo de estudio con expertos nacionales y extranjeros para analizar aquellas reformas, aquel nuevo sistema que vamos a construir en materia de AFP. Y la AFP estatal, por tanto, no es
no hay que mirarlo en perspectiva de un evento que ocurre, de una nueva AFP que se coloca ahí, pero que en vez de ser de capitales privados es de pública, estatal, sino que hay que entenderla como parte de un proceso. Cuando tengamos el nuevo sistema de pensiones, que muy probablemente, imagino, va a ser similar a lo que existe en países de Europa, en Alemania, o en algunos países nórdicos, donde confluyen distintos tipos de contribuciones, sistemas mixtos, contribuciones de los trabajadores, ahorro individual, prestaciones mucho más potentes y poderosas del Estado. Cuando lleguemos a ese nuevo sistema, la AFP estatal va a ser un chasis importante para la construcción de ese nuevo sistema. Entonces el llamado, y esta es la primera reflexión política, la segunda reflexión política que quería colocar hoy día, es aquello: pensar que la nueva mayoría no es una coalición que llega para realizar una serie de reformas, como se dice, un checklist de reformas, sino que es una coalición que llega para iniciar procesos, ojalá de la manera más acelerada posible, pero para iniciar procesos de cambio profundo. En esa perspectiva que tenemos que entender la AFP estatal, que tenemos que entender las propuestas de reforma que va a hacer la Comisión Nacional Internacional al sistema de AFP, comisión donde esperemos que se escuchen todas las voces, y muy fundamentalmente las voces de los trabajadores, pero es un proceso importante, acelerado, pero es un proceso. Y vamos a arribar entonces hacia finales de este gobierno con un chasis institucional importante, con un pilar solidario fortalecido, que fue el que creó la presidenta Bachelet el año 2008, que permite ayudar y que ha sido fundamental para erradicar la indigencia en la población adulto mayor vulnerable, que vamos a tener una noción de cómo entonces llegar con el sistema previsional hacia la clase media, y hacia los trabajadores, hacia los profesionales, y vamos a tener por tanto un chasis institucional y la solidaridad más AFP estatal que nos va a permitir emprender las reformas al sistema de pensiones en Chile, que, como bien señala el programa de gobierno, está demostrado ser insuficiente en términos de cobertura, en términos de tasas de reemplazo, en términos de justicia y de derechos sociales para los trabajadores. Entonces, les decía, primera consideración que coloco esta mañana en temas políticos relevantes: este es el gobierno que va a llevar adelante una reforma a los derechos colectivos de los trabajadores, fundamentalmente a negociación colectiva, y echar abajo los tabús y dogmas que desde el empresariado y la derecha nos colocan en esa materia. Segunda reflexión política: en materia previsional tenemos que emprender un nuevo camino, tenemos que emprender un proceso de cambio. Los procesos de cambio en materia previsional demoran en madurar, demoran en realizarse, pero no por ello tenemos que dejar de emprenderlos, ojalá a paso acelerado. La AFP estatal es parte de ese proceso que se inició en 2008 con la creación del pilar solidario y que va a terminar, esperamos, en 2016, 2017 con propuestas de reforma muy específicas y muy profundas al actual sistema de pensiones en Chile. Sin embargo, compañeros, hay un tercer elemento del capítulo laboral del programa de gobierno muy relevante a tener a consideración, que a veces no se habla mucho, quizás menos popular hablar de él, pero que es tremendamente importante y que atañe personalmente en lo que es mi cartera en la Subsecretaría del Trabajo, que es la capacitación. En capacitación tenemos un desafío en el programa de gobierno cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo porque la presidenta Bachelet nos ha colocado una meta de capacitación en términos de número de trabajadores que es gigantesca. Tenemos que llegar al año 2018 con toda la cartera, y ojalá ampliada, de capacitados que existe hoy día en el país, más 300.000 mujeres, más 150.000 jóvenes. Todo ello sumado, más de 500.000, 550.000 personas, significa que vamos a multiplicar casi por 8 o por 10, según como lo contemos, la masa de capacitación que tenemos hoy día en Chile. Es una meta cuantitativa gigante y muy exigente, que va a demandar un trabajo día a día y muy afiatado, creando unidades, creando las condiciones materiales y administrativas para que ello ocurra. Pero además tenemos un desafío cualitativo, que es reformar y mejorar la manera como estamos entregando la capacitación en Chile. Yo sé que muchos de ustedes conocerán como los problemas que hay ahí,
hay problemas de pertinencia, se capacita en cosas que sencillamente no sirven, hay problemas de pertinencia territorial, o sea, se capacita en el norte, en actividades propias que son del sur, en regiones agrícolas, en actividades propias que son mineras, etc. Hay problemas de pertinencia profesional y territorial. Hay serios problemas de calidad de los cursos. Serios problemas de calidad de los cursos. A veces sencillamente no habilita al trabajador para el perfil ocupacional al cual puede estar optando ingresar. Estamos acá entre compañeros, hay problemas de fraude, y lo sabemos. Sabemos que hay problemas, platas que se desvían, cursos que no se hacen. Y eso a la larga termina afectando a la institucionalidad toda. No nos podemos hacer los lesos. No nos podemos hacer los lesos. Le voy a dar un solo ejemplo. El año pasado, mire, yo creo que es lo único bueno que le reconozco al gobierno anterior en materia laboral. No es lo único bueno, en rigor, es lo único que hizo en materia laboral. No sé si ustedes saben, implementó esta cosa de que para los cursos de capacitación hay que poner la huella digital, ¿cierto? Antes unía el curso y le ponían un librito y firmaban los trabajadores idénticos, ¿cierto? No había una huella digital, igual que en la ISAC. Bueno, la sola introducción de la huella digital lleva algunos meses, ha tenido miles de problemas, el sistema se cae, parece que ahí los que visitaron el soporte comunicacional tenían ahí los vínculos con gente adentro, ya todos los problemas que uno quiera. Pero la sola introducción de la huella, en los primer reporte que hemos tenido después de casi un año de implementación, nos indicó que casi el 30% del libro de firma eran falsos. Hay un 30% de capacitaciones fantasmas. 30%. 80 millones de dólares botados a la calle. O a los bolsillos, tiene toda la razón compañera, a los bolsillos de inescrupulosos que manejan estos centros, estas OPEC y estas cosas. Y eso hace mal porque nuestra propia gente deja de creer en los sistemas, nuestros trabajadores dejan de confiar en instituciones tan básicas como ir a un curso que le enseñan y que él salga con algo que aprendió. Si es tan sencillo como eso. Entonces vamos a entrarle también al tema. Entonces capacitación, gran reforma en números y también en calidad de la capacitación que damos, en pertinencia de los cursos, en algo que en Chile no existe todavía, que es la formación continua, que es una carrera de logro del trabajador, que aprenda en la empresa, que certifique lo que aprendió, que esa certificación le permita ir a un curso de capacitación, que ese curso de capacitación lo haga mejorar nuevamente en el lugar de trabajo, que certifique nuevamente y que vaya, por tanto, tenga una cierta carrera de logro que termine incluso en un centro de formación técnica, en un instituto profesional y que de ahí hayan créditos incluso para educación superior universitaria. Porque si no damos esa sensación de logro, de superación, de carrera, de superación personal, bueno, la cohesión social es lo que está en juego. Entonces, en capacitación, sé que es un tema que no se habla mucho, pero le tenemos que poner mucho empeño, porque ahí hay una reforma importante que hacer y que quienes más se benefician son los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Por último, en materia de programa de gobierno, también les quería colocar en vuestras mentes el tema de diálogo social y formación sindical. Nosotros, ¿cuál es el drama hoy día? El dilema hoy día es que tenemos una escasa participación en sindicatos, básicamente porque es completamente, termina siendo irracional sindicarse. Eso es lo que tenemos. Si lo pensamos en términos bien individuales, el trabajador ve, voy a sindicalizar para que me reciba la carrera, que termine incluso en un centro de formación técnica, en un instituto profesional, para sufrir práctica antisindical, para que el empleador cree un sindicato de papel o un grupo negociador al lado, para que la negociación colectiva sea reducida.
para que sea reducida, para que después los logros, el convenio colectivo, los beneficios puedan hacerlo extensivo a los que no participaron del sindicato y para que yo quede estigmatizado. O sea, es irracional sindicalizarse. Y ustedes son un ejemplo porque ya han tomado conciencia de ello. Pero lamentablemente no estamos generando las condiciones para que ello ocurra, para que haya mayor sindicalización. 8%, Arturo, no sé cuánto estará la tasa del día, 8, 7% de sindicalización. 12 con el sector público, sí, no digo privado. Si restamos la minería, ¿cuánto es? ¿Ah? 4, 6%. En países de la OCDE donde es 50, 55, no países de la OCDE, países capitalistas, muchos de ellos, ¿no? 50, 55, 60%, 70%. O sea, no soportamos estas bajas tasas de sindicalización. Entonces, las reformas en derechos colectivos evidentemente que va a ayudar. El primer punto que señalaba, va a ayudar a reformar el derecho colectivo porque va a terminar con todas estas cortapisas, todas estas vallas que le colocamos al trabajador para sindicalizarse. Va a hacer de la negociación colectiva un instrumento mucho más potente a la hora de ir a negociar cara a cara con el empleador. Pero tenemos que ir fomentando también el diálogo social, donde el trabajador se sienta parte, se siente involucrado en la marcha, no solo de la empresa, sino del sector y la formación sindical. Tenemos que llegar también a generaciones, tenemos que formar nuevos dirigentes, etc. Eso va a ser para nosotros una tarea muy importante. Les quiero contar que hemos, como se dice en términos futbolísticos, solicitado en calidad de préstamo a un viejo amigo, a Víctor Ulloa, que nos va a ayudar desde el Ministerio del Trabajo y se va a hacer cargo del programa de diálogo social y formación sindical. Y el mensaje político que quiero entregarles también, ojalá esté en parte de la discusión, es: ayúdenos, participen de esto, infórmense. Durante este año 2014 vamos a tener que trabajar con bases de licitación y de participación en estos programas del gobierno anterior. Las hemos arreglado como pudimos jurídicamente hacerlo, pero ya durante el 2015 y en adelante queremos hacer de esto un instrumento potente de promoción de la sindicalización y aumentar las tasas de sindicalización en nuestro país, mejorar la formación y así. Muchas gracias. Entonces el llamado es, por favor, participen activamente en Visto, conmigo, van a tener siempre correos abiertos, teléfonos abiertos para que como organización, como sindicato, como federación, como confederación, ojalá participen de manera activa. Esos son en términos de programa, en un muy resumida presentación lo que les quería dejar, por favor, instalado para que ojalá sea parte también de las discusiones. El desafío de mejorar los derechos colectivos de los trabajadores, muy fundamentalmente en negociación colectiva. Segundo, la capacitación, por favor, capacitación es importante, que sea parte de vuestras deliberaciones, de sugerencias de mejora. Diálogo social, formación sindical, por favor, participen, llámenos, ahí hay un instrumento potente que tenemos que abordar. Quiero terminar con una reflexión política. Compañeros, el programa de la nueva mayoría y el quehacer del nuevo gobierno no se da en un contexto vacío. Se da en un contexto político y social muy importante y de mucho cambio, que tenemos que saber leer muy bien como dirigentes políticos que somos del Partido Socialista, y cada uno desde su especialidad, ustedes desde el ámbito sindical, en nuestro caso desde el gobierno. Es fácil, o sea, existe casi la consigna hoy día de decir Chile cambió. No, que Chile cambió y ahora Chile cambió. Muy bien, pero tenemos que entender muy bien cómo cambió Chile. Y aquí me quiero detener en algo puede sonar hasta teórico, pero que es muy relevante. Sé que ustedes me van a entender. Este Chile que cambió es un Chile cada vez más horizontal, menos vertical. Es un Chile que escéptico ante el discurso y las promesas,
sumamente escéptico. Es un Chile que todavía descree de las instituciones, y ese es quizás el peor legado del gobierno del presidente Piñera, el debilitamiento de instituciones, que uno no puede creer ni en la estadística hoy día en Chile, y eso hace que nuestro trabajo se haga más difícil, tanto para el gobierno como para incluso los dirigentes sindicales. La noción de representación, de que es un representante, está cambiando dramáticamente. Hace 20, 30, 40 años, el representante de los trabajadores era un señor, generalmente hombre, debo decirlo, era un señor que elegían y que básicamente el contrato, como dicen los abogados, era un contrato fiduciario. Te elijo a ti, trabajador, para que me representes como representante de los trabajadores. Anda a negociar con el patrón, con el gobierno, con quien sea, y hago fe en ti. Ojalá consigas lo mejor posible dentro de este amplio marco que son tus creencias partidarias o lo que sea. Ese era el representante. Fiduciario. Ponían fe en ese señor. Hoy día el representante es más bien un representante vocero. Te elijo a ti para que lleves mi voz allá. Y si allá te hacen una contrapropuesta, tú no tenés mandato para aceptarlo. No, usted, señor, vuelve para acá. Y la asamblea acá discutirá si es que estamos de acuerdo con esa contrapropuesta. Y ahí recién irá para allá. Y si me llego a enterar de que tú allá flaqueaste o dijiste algo distinto, se te cancela, se te revoca la vocería. Y nombramos otro vocero, le nombra la asamblea. Bueno, esto que le estoy diciendo, en términos casi caricaturescos, es un cambio muy profundo, porque además de esta asamblea o este cuerpo que no sabemos qué es lo que es, se comunica diariamente de formas que antes no existían, por redes sociales, por el Facebook, todos tienen teléfono, todos tienen teléfono, por WhatsApp dice alguien por ahí, y así es. Entonces la noción de representación está cambiando, y nuestro deber como dirigentes políticos es doble. Por una parte, entender que una democracia masiva, una organización masiva sin representación no funciona. El asambleísmo es bonito, pero es una utopía. Cuando hay grandes espacios, estamos hablando de miles y miles y miles de personas. Pero por otro lado, así como entendemos que no funciona y somos responsables, también tenemos que entender que el mundo está cambiando y que efectivamente la gente se puede comunicar mucho más rápido y que efectivamente tienen mucho más conocimiento, son mucho más exigentes, saben lo que se está conversando en el mandato que le dio el representante, al lugar donde está conversando. Entonces, entender que sin representación sencillamente las cosas no funcionan, pero al mismo tiempo dar cuenta de estos cambios es el principal desafío, a mi juicio, político que tenemos como dirigentes políticos y sociales en este nuevo Chile. Chile está cambiando y la pregunta es ¿quién quieres tú que gobierne ese Chile que cambia? Esa es la pregunta de fondo. Y a mi juicio, la nueva mayoría, de manera muy intuitiva, y probablemente gracias a la percepción política de nuestra presidenta Bachelet, si la nueva mayoría prende en parte mayoritaria de la población, no tan mayoritaria como nos pasamos películas de 62%, porque el 50% no votó, pero en parte importante de la población prende esta nueva mayoría porque intuitivamente capta esta situación. Entonces, no se trata de hacerle caso a la calle en todo, pero tampoco se trata de cerrar los oídos a todo. Se trata de escuchar la demanda de la calle, de la asamblea, de lo que sea, y conducir políticamente aquellos procesos, porque de ahí también podemos tomar fuerza.
Si lo que está pasando en la educación, compañeros, la reforma que está proponiendo la presidenta Bachelet, que es una reforma sustantiva, va a ser una reforma radical, importante, ni más ni menos que terminar con el copago que genera una segregación terrible en el sistema escolar, la gratuidad, en fin. Bueno, esa reforma en parte surge porque hubo una capacidad de escucha al movimiento social, pero escucha más conducción, no escucha más consigna, escucha más conducción. Y la agenda laboral del gobierno, a mi juicio, entrega una adecuada respuesta a esta necesidad de cambio con necesidad de conducción, que es precisamente a lo que estamos llamados como nueva mayoría. Escuchar las demandas, pero conducir esas demandas hacia políticas públicas muy concretas. Primero, escuchar esas demandas y conducir esas demandas también a procesos que se inician. Lo señalaba, el proceso del mejoramiento de los derechos colectivos, el proceso de una reforma al sistema previsional, el proceso hacia un mejor estadio de capacitación y educación. Entonces, compañeros, termino con ello y simplemente decirles, en este Chile que cambia, con este programa tan ambicioso, necesitamos también una mirada estratégica y táctica de parte de las organizaciones. Un Chile donde gran parte de la ciudadanía no nos cree, no es que no nos crean, pero donde están escépticos todavía, necesitamos ser muy estratégicos en la agenda que vayamos colocando. Reformar la negociación colectiva nos va a tomar varios meses, no nos engañemos, va a ser una discusión larga en el Congreso. O sea, hay 1000 visiones sobre cada punto, sobre titularidad, sobre multirroot, sobre el reemplazo, sobre todos estos temas, hay muchas visiones, de hecho muy legítimas de todas ellas. Entonces nos va a tomar varios meses, pero la gente está esperando resultados ahora. Entonces vamos a tener que ser súper estratégicos, todos nosotros, en identificar señales de avance de este programa. Señales de avance. Por eso, por ejemplo, que el multirroot lo vamos a ingresar ahora, en pocas semanas. El multirroot, que es quizás el abuso más flagrante y más que la gente ve y se imagina cuando uno le habla a un trabajador, no, en la titularidad, es difícil explicarlo, pero cuando uno le dice, mira, en este supermercado las 10 cajeras son empleadas de 10 razones sociales distintas. Siempre recuerdo a el senador Camilo Escalona, hace ya 6 años, cuando se aprobó la ley de subcontratación. Y se abordó y se reformó precisamente este punto. Y la derecha mandó el tema al Tribunal Constitucional. Y bajaron la regulación del multirroot. Y lo bajaron. El senador ahí dijo unas palabras harto fuertes, pero muy acertadas. Porque de eso es lo que estamos hablando. Bueno, tenemos que dar esas señales de avance. Tenemos que dar esas señales de avance también y ser estratégicos. Multirroot, cuando ingrese el proyecto, algunos proyectos de las trabajadoras de casa particular, vamos a ir buscando distintos proyectos que nos permitan dar señales de avance para ir ese escepticismo, irlo cambiando y por tanto la ciudadanía nos vaya acompañando en este proceso de reforma. Porque, le insisto, si miramos el programa laboral en su conjunto, es un programa potente, es un programa que puede hacer historia y que si lo tomamos en serio y lo llevamos a su máxima expresión, es un programa que se va a constituir, estoy seguro, en el 4.º pilar del gobierno de la presidenta Bachelet.